Hola, damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogos Distintos aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre el presente y futuro de los partidos de centro derecha y derecha que apoyan al gobierno de José Antonio Kast. Me refiero a republicanos, Chile Vamos, hasta el Partido Nacional Libertario, aunque este último se declaró como oposición amigable. En medio de diferencias públicas y tensiones internas, también abordaremos la relación de estas colectividades con el actual gobierno y el vínculo entre ellos de cara a la posibilidad de construir una coalición con proyección de futuro. Para conversar sobre este tema, me acompañan Catherine Martorell, abogada, ex subsecretaria de Prevención del Delito y secretaria general de Renovación Nacional. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias, Pablo. Encantada de acompañarlos. Aquí también, pues Agustín Romero, abogado, diputado del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar contigo y bueno, conversar aquí con todo este panel. Guillermo Ramírez, abogado, diputado y presidente de la UDI. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Alguien que no había estado con nosotros, Pierre Caldés, administrador público y diputado por el Partido Nacional Libertario. Bienvenido, Pierre. Hola, Pablo, muchas gracias. Saludos a todos. Un gusto estar acá por primera vez. Así es, esperamos tenerte más seguido. Y bueno, ya, como todos saben, Con Diálogos Distintos, un programa propositivo, respetuoso, desde la legítima diferencia. Y antes conocerlo un poco más, ¿no? El lado más humano, hay algunos que han estado muchas veces, pero igual hay mucho más que nos puedan contar brevemente. Así que partamos con don Agustín, porque algo más de tu persona, no del diputado. Sí, bueno, creo que lo he contado varias veces acá, Pablo, pero no voy a dejar de decirlo. Me encanta la cocina, bueno, no sé si todos saben, pero me fascina. Y tengo una anécdota que me pasó para el cambio de mando, que me acerqué al rey de España. Y me encanta hacer paellas y hago paellas a las juntas de vecinos y le digo, Majestad, le quiero dar las gracias por la herencia gastronómica que tenemos de España. Y le conté pues, que hago paellas con las juntas de vecinos y todo. Y se reía el rey y decía, bueno, hombre, que lo encontró muy gracioso que en Chile hubiera alguien que difundiera la cultura. Pero en realidad, yo siempre he dicho que el tema de la cocina, el tema de juntarse en torno a algo que se hace con tanto cariño para compartir con los demás, es un momento de mucha cercanía y que a mí me ha ayudado mucho en mis actividades territoriales también para escuchar y para ver cosas que la gente no te cuenta de repente en las reuniones y te las dice cuando en el fondo como bajan las defensas, la guardia, pero te lo dice en un ámbito de mucha más cordialidad. Y eso es súper importante para conocer las comunas, las vidas que tienen muchos de los vecinos nuestros que para mí son los jefes. Ellos son los que le pagan el sueldo al diputado y por lo tanto, más que hablar mucho, uno como diputado tiene que ir a escuchar. Y ahí tengo ese momento de cercanía con la gente. Bonita anécdota y también de acuerdo. Y Katy, ¿qué nos cuentas tú? Chuta, yo voy a quedar pésimo acá al tiro porque yo no cocino bien. ¿Ah? De hecho, derechamente no cocino. ¿Ah? Y no es que mi marido cocine muy bien, entonces hacemos el intento, digamos. ¿Ah? Ahora, se genera ese espacio de compartir, pero no se disfruta tanto la comida como resultado, sino más bien la conversación, el estar juntos. No, yo diría que, bueno, uno de mis hobbies es jugar pool. Me relaja muchísimo. No te creo. Mira. Me gusta mucho. Lo hago desde muy chica y es una de las cosas que me encanta hacer, porque además tenéis que estar concentrado. Es un hobby entretenido, estratégico, a veces la gente no lo sabe, pero el pool requiere mucha estrategia y mucho cálculo. Yo diría que es lo más matemático que tengo dentro de mis capacidades. Extraordinario. Guilla Ramírez. Bueno, yo he venido ya algunas veces, así que me ha tocado contar anécdotas. Así que no me ha contado una anécdota mía. Lo que pasa es que tenía algo preparado, pero Agustín me inspiró en otra cosa. Yo tampoco cocino nada, la verdad. A mí los huevos revueltos me quedan mal, o sea, es un desastre. Pero mi señora, a la que le dicen negra, nadie sabe cuál es su verdadero nombre, todo el mundo habla de la negrita o de la negra, es extraordinaria cocinando. Pero estamos hablando de que es absolutamente a otro nivel. Ella tuvo clases cuando era chica y qué sé yo. Y cuando vivíamos en Estados Unidos, yo estaba estudiando allá en Boston, estuvimos allá 2 años, y como cualquier estudiante, éramos pobres. A nosotros el Estado nos repartía, en Massachusetts es así, que a los estudiantes les reparten estos vales de comida. Food stamp. Sí, exactamente. Bueno, pero como estábamos cortos de plata, estábamos ya con un cabro chico y el segundo venía en camino,
para hacer algo de caja, mi señora empezó a hacer clases de cocina ya. Mira. Y tenía 2 grupos de cocina. Entonces, voy a inventar, los martes venía uno, los miércoles venía otro. Ella cobraba por esas clases de cocina. Y así teníamos algunos pesos más para poder sobrevivir en Boston. Y cuando terminamos ya los 2 años, los grupos de cocina se coordinaron. Hicieron un libro con todas las recetas de mi señora. Y como a mi señora le dicen negra, le pusieron el cordon noir. Bueno. Así que ahí está el libro de cocina en mi casa con todas las clases que hizo mi señora en Estados Unidos. Y sobrevivimos comiendo rico. Bien. Mira, muy bien. Y bueno, don Pietro, ¿qué nos cuentas tú ahora? No, yo soy bastante fome en realidad, pero les puedo asegurar y apostar y sin miedo a equivocarme que soy el único diputado en la historia republicana chilena que ha aterrizado arriba de una vaca. Así que yo creo que yo soy paracaidista hace muchos años. Pero los cumpleaños así. No, deportivo, saltador deportivo y un día salté y estaba buscando, abrí Malf, se llama Fuera de Zona, busqué por dónde aterrizar y vi un potrero y como estaba tan alto dije ya voy a apuntar para allá y cuando empecé a acercarme caché que habían vacas. Y abrí el paracaídas y estaba buscando el claro para estacionar, para aterrizar y de repente veo una vaca que estaba justo al lado del claro y no se movía, necesitaba que se moviera o a la izquierda o a la derecha, preferiblemente siempre a la derecha. Y le empecé a gritar, muévete vaca, muévete vaca, muévete vaca. No se movió nunca. ¿Pero en castellano? Sí, de otra manera. Esto fue ahí en Cuatro Diablos, le mando un saludo a todos ahí en Cuatro Diablos, en Chiñihue. Y no se movió, choqué con la vaca, en el costado de la vaca, caí del suelo y la vaca literalmente dio vuelta la cabeza, me miró Y siguió Y sigue pastando. igual. y siguió pastando. Oye, Y no se movió un Ay, centímetro. pero déjame decir algo. Yo creo, Pablo, Sí. que si hay una experiencia que hay que vivir en la vida, es tirarse en Una vez en la paracaídas. vida, por lo menos. Por lo menos una vez en la vida. O sea, de verdad, pero para la vida hay un antes y un después de haberse tirado en paracaídas. Pues es que Yo para lo la- recomiendo, pero así... En la Oye, parada- en la perdón, perdona. no, que en la parada militar este año, ¿Ya? que el año pasado está el presidente, que era candidato en ese minuto, yo le dije, oiga, ¿sabe qué? Yo voy a anunciar que el próximo año, si usted es presidente, se va a tirar en paracaídas. Dijo, no se te ocurre decir ninguna tontería. Oye, una pregunta para ti de cultura general. Cuando tú dices que abriste el paracaídas fuera de zona, ¿eso es que lo hiciste muy antes o muy Ah, después? eso, No, lo que pasa es que uno tiene... Nos vamos a ir a... No, vale. podemos ir, tenemos que cortar. Cortito. Espera, uno tiene la pasada del avión, el avión pasa paralelo a la pista. Sí. Y normalmente los paracaidistas que son más avanzados saltamos mucho antes de estar cerca de la pista porque nosotros hacemos un vuelo que se desplaza más en el aire. No me alcancé a desplazar tanto. ¿qué hace corto? Quedé corto. Entonces ya no tenía altura para seguir bajando y desplazándome, tuve que abrir y estaba muy lejos de la pista. Ok, bueno, esta vez sí que ha sido más largo, más entretenido, pero nos tenemos que ir a una pausa y ya volvemos con nuestro próximo bloque con diálogos distintos. Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Estamos de vuelta en nuestro programa con diálogos distintos. Hoy estamos conversando sobre el presente, futuro de los partidos de centro derecha, de derecha que respaldan al gobierno, también su relación con el mismo y también las posibilidades de construir a futuro algún tipo de pacto, coalición con proyección. Para esto me acompaña Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, Catherine Martorell, secretaria general de Renovación Nacional, y Per Carles, diputado del Partido Nacional Libertario. Solamente un pequeño contexto: durante estos primeros 5 meses de gobierno, la relación entre estos partidos ha tenido algunos problemas de coordinación y diferencias públicas relevantes sobre el grado de lealtad o cercanía hacia la moneda.
También entre los principales episodios destacan la iniciativa tan comentada de republicanos de privatizar total o parcialmente Codelco, el impulso al Partido Nacional Libertario a proyectos de agenda valórica, la acusación constitucional contra el ex ministro Grau, la propuesta de indultos a ex uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social, entre otras. Frente a lo anterior, el propio presidente Kast ha abierto la puerta a explorar una coalición más amplia y formal de cara al futuro, aunque en su partido solo han dado señales de sí a la colaboración, pero preservando la identidad republicana. En Chile Vamos, por su parte, ha existido una disposición mayoritaria a avanzar a un tipo de coordinación más estable, y luego nos contará Pierre Calesi de qué pasa con el Partido Republicano. Y ahora quisiera partir preguntándole, vamos a partir por Catherine Martorell. Para ti, ¿existe hoy una verdadera coalición de gobierno? No, la verdad es que lo que nos une a nosotros hoy día es el gobierno. Ya nosotros no tenemos un trabajo previo en que nos hayamos sentado todos en la misma mesa a formar un proyecto político, como sí lo hicimos con la UDI y lo hemos hecho durante muchísimos años. Eso no ocurre. Lo que tenemos hoy día son partidos que buscan colaborar y contribuir para que a este gobierno le vaya bien, para que a Chile le vaya bien, y en eso tenemos la disposición, la lealtad y el trabajo total para que ocurra. Pero una coalición significa poder tener una coordinación mucho mayor, tener pactos electorales, significan incluso a lo menos un paraguas de principios comunes, que yo creo que es algo que debe verse más adelante. Hoy día me parece que todos estamos con la disposición de contribuir con el gobierno, y eso es lo que nos sienta en la misma mesa y es nuestro mayor propósito, que a Chile le vaya bien. Guillermo Ramírez, la UDI, o tu mirada. A ver, obviamente que han habido diferencias, tú las mencionaste, pero estamos hablando en un contexto de pocas diferencias. Acá habemos 3 diputados de 3 partidos distintos, incluso uno que se autodenomina de oposición amistosa. Autopercibo. Te autopercibes como amistosa. Y la verdad es que yo me atrevería a decir que los proyectos de ley, hemos votado un 95% de los proyectos de ley exactamente igual. Entonces, está bien, hay diferencia, pero yo creo que no hay que tampoco colgarnos un cartel que a estas alturas le corresponde más a la oposición, que entre ellos se agarran, se acusan de dialogar con el gobierno y se sacan los ojos, votan distintos y es un desastre. Acá hemos tenido diferencias como las que tú mencionaste, pero en la práctica, que es lo que le importa a la gente, que es que este gobierno pueda salir con su programa adelante, hemos sido todos responsables, creo yo, entendiendo la importancia que significa poder gobernar con nuestras ideas. Ahora, yo simplemente quiero decir una cosa. La UDI ha sido un partido muy responsable de lo que significa gobernar. Hemos intentado no distraer la agenda porque consideramos que la oportunidad que tenemos hoy día es histórica. O sea, hoy, y puede que el próximo año no, porque esto pasa en todos los gobiernos, pero hoy tenemos mayoría en ambas cámaras. En la práctica tenemos mayoría en ambas cámaras. Y este país necesita cambios profundos, y si nosotros actuamos con responsabilidad, presentamos los proyectos que hay que presentar, el de reconstrucción es un buen ejemplo, ahora todos los de seguridad, podemos con nuestras mayorías hacer las reformas que Chile necesita. Y si andar proponiendo cosas que distraen la agenda, al final le hace daño a esta agenda principal, nos estamos farreando una oportunidad histórica. Y esa es la razón por la cual la UDI en esta materia ha intentado no distraer a nadie y centrarnos en lo que son las grandes promesas del gobierno, que son crecimiento, empleo y seguridad. El representante más del gobierno republicano, Agustín Romero, ¿qué nos dice? Bueno, a ver, comparto... Estamos si hay coalición o no hay coalición. No, yo creo que efectivamente comparto lo que dice Catherine y es bueno reconocer que finalmente nos une mucho el objetivo de sacar adelante al país después de una decadencia de la que venimos del gobierno de izquierda, ¿ya? El presidente Kast, cuando asumió su gobierno, hizo una demostración clara de que no era la persona, digamos, que se pretendía caricaturizar durante la campaña de un hombre ultraderecha, cerrado solamente en su grupo, en su nicho, sino que en fondo convocó un gobierno de unidad, entendiendo que los problemas de Chile son parte de, yo creo, de un tema de emergencia para resolverlo. O sea, la crisis de empleo, la crisis de seguridad,
son evidentemente temas de emergencia. ¿Para qué hablar lo que ha ido ocurriendo después con incendios, inundaciones? Chile está viviendo un mal momento y efectivamente comparto con Guillermo que tenemos una oportunidad histórica de arreglar, corregir el rumbo que tomó este país, que lo hizo descender a niveles que nosotros jamás nos habríamos imaginado. Yo alcancé a vivir en un país que crecía del 5% al 6%. Y ese tema no es que me lo cuenten en un libro de historia, sino que yo lo viví. Entonces, evidentemente que uno cuando recorre sus comunas quiere que ese país vuelva a ser el que vivan todos los chilenos. Por lo tanto, hoy día no uno tiene este objetivo. Pero eso no significa también que tengamos los partidos que hacer algunas acciones políticas que son importantes a nuestro juicio desde el punto de vista de establecer ciertos principios que no queremos que se olviden. Nosotros hemos planteado iniciativas relacionadas con temas valóricos, hemos planteado iniciativas respecto a indulto a carabineros, que son la forma también de dejar testimonio de ciertos principios y ciertos valores que nosotros no hemos renunciado. Está claro que las urgencias del gobierno son las que dijo el presidente y lo dijo en campaña, y eso no va a cambiar. Vamos a mantener siempre el eje en las urgencias que mantenga el gobierno, que son las urgencias sociales, de seguridad, crecimiento, empleo, que los ha dicho Guillermo. Pero naturalmente que también nosotros no renunciamos a tener nuestra acción política, nuestras convicciones, que es propio de los partidos. Los gobiernos gobiernan, y gobiernan para todos los chilenos, para ese 58%, incluso al 100% de todos los chilenos, para todos. Pero también nosotros tenemos una parte que hacemos los partidos, que es esa acción política, que para nada pretende distraer, y muy por el contrario, lo que pretende es dejar siempre testimonio, una bandera clavada, que estos son temas que para nosotros son relevantes, son importantes, y es parte, como te insisto, es parte de la acción política que tiene cada sector, sin, insisto, dejar de tener siempre puesta la fuerza, el interés, nuestra energía en los proyectos de ley. Como dice Guillermo, todos los proyectos lo hemos votado prácticamente en un 95% en común, y eso finalmente el resultado es lo que está demostrando que actuamos bastante unidos todos. Antes de darle la palabra a Catherine, Pierre, obviamente ustedes no son parte de la coalición, pero ¿cuál es su vínculo y cómo sienten y cuán cerca se sienten de este gobierno? Es que a mí de repente me sorprende cuando se pide que no distraigamos la agenda. Nosotros tenemos una agenda muy marcada, la tuvimos en la campaña, la seguimos teniendo, y a nosotros se nos ofreció ser parte de este gobierno. Y cuando se habla de las líneas rojas que tenía el Partido Nacional Libertario para integrarse al gobierno, no eran líneas rojas, eran temas que a nosotros nos interesaba impulsar. Y eso, cuando las conversaciones que tuvimos con el actual gobierno, dijimos, estas son nuestras iniciativas. ¿Hay espacio para estas iniciativas o hay espacio solo para la agenda? Hay espacio solo para la agenda. Nosotros entonces no podíamos partir porque nosotros necesitamos impulsar nuestra agenda. Nosotros tenemos un proyecto político, tenemos ideas propias. Y no es distraer al gobierno, es impulsar las ideas del Nacional Libertario, que las vamos a seguir empujando porque tenemos el legítimo derecho a no ser parte del gobierno de manera coalición, colaborativa, como quieran, pero nosotros no somos parte. ¿Y por qué no somos parte? Porque nosotros tenemos agenda propia, y esa agenda nosotros la vamos a seguir impulsando. Y nosotros, al no ser parte del gobierno, no tenemos que pedir permiso ni estar con cuidado de no distraer la agenda. Si nosotros no atacamos nuestra agenda, no impulsamos nuestra agenda, nosotros estamos traicionando a nuestros electores, que son los que nos pusieron a los 8 que estamos ahí y a la senadora Kaiser que está en el Senado, en esos puestos. Por lo tanto, no es un afán de distraer, para nada. A nosotros nos interesa que este gobierno la vive bien, y creo que Agustín, nosotros estamos juntos en la Comisión de Hacienda, creo que Agustín ha sido testigo del nivel de cooperación que hemos tenido. Y tú, Guillermo, nos estamos bastante cerca, sabes el nivel de cooperación que hemos tenido. Sí, bueno, yo lo decía, porque en todo. Casi igual. Pero eso no quita que nosotros impulsemos nuestra agenda. Eso no quita que nosotros sigamos impulsando la eliminación de las contribuciones, una agenda valórica, el apoyo a los militares y a los carabineros que hoy día están presos a través de los indultos, y el proyecto de indultos que se presentó la senadora Kaiser en el Senado. Otros proyectos que vamos a presentar este lunes, que van también enfocados en este tipo de cosas, pero es nuestra agenda. Perfecto. Si yo no la presento... O sea, ya, a ver, vamos a hacer dos cosas. Primero, Catherine quería decir algo con Agustín, y después Guillermo con respecto a lo que dijo Pierre. Sí, yo la verdad es que lo que le quería plantear a Agustín es que al final yo sé que es primera vez
que el Partido Republicano es un partido joven, ¿no? Es un partido que tiene 7 años, que es primera vez que es gobierno. Y lamentablemente, cuando uno es gobierno, a veces, por muy populares que sean las decisiones o las cosas que uno quiera o las banderas que uno quiera clavar, si tu gobierno tiene que sacar una agenda que es demasiado importante porque el país la necesita y que está enfocada y que tu presidente, que además fue el presidente y además fue, no sé si es el creador del Partido Republicano, pero a lo menos constituyó, digamos, el Partido Republicano, dice que su foco es economía o crecimiento, empleo y seguridad. Cuando uno distrae la agenda de eso o se suma a proyectos que pueden ser legítimos de alguien que dice yo no soy parte del gobierno, así que finalmente lo que ocurre es que se pierde la agenda. Por ejemplo, hoy día, o no sé, vamos al tema de Codelco. Cuando se plantea el tema de Codelco, no es el tema que está levantando el presidente. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que tienen que salir los ministros a responder, y toda la conversación de la mega reforma esa semana se convierte en una discusión respecto a Codelco. Luego pasa lo mismo cuando se suman a proyectos que son del Partido Libertario, que ellos pueden presentarlo Nacional porque, Libertario. perdón, toda la razón, Nacional Libertario. Entonces, cuando se suman ustedes a esa agenda, lo que ocurre es que, por ejemplo, si yo voy a la radio, probablemente al Guille le pasó lo mismo, y queremos ir a hablar de los resultados del gobierno, de las cosas en las que va avanzando el gobierno y que está mirando, la verdad es que lo único que te preguntan los periodistas es respecto al proyecto de escucha a los latidos, del indulto general, o sea, está hecho el punto, ¿no? Ya. No, sí, a ver, el Partido Nacional Libertario y todos los partidos tienen el legítimo derecho de plantear lo que quieran. No voy a ser yo el que a lo izquierda ande cancelando a nadie. El tema es apelar a un sentido de responsabilidad, porque al final no se puede tener todo en la vida. Y no se puede pretender impulsar una agenda propia y al mismo tiempo no entorpecer la labor del gobierno. Entonces, cuando la UDI y probablemente Renovación Nacional también tenemos que tomar una decisión sobre si empujar una agenda propia, que es legítimo, o guardársela un rato, no para siempre, un rato para impulsar las reformas más importantes del gobierno, para no hacer ese ruido, nosotros optamos por priorizar la agenda del gobierno, que es una agenda intensa. Hoy día, o en la semana, salía una columna de Pablo Harper que hablaba sobre la oportunidad perdida que tuvo la derecha de celebrar y hacer un verdadero cambio cultural, comunicacional, con la reforma de reconstrucción. Decía, deberíamos haber estado hablando de cómo los impuestos reactivan la economía, de cómo las personas ahora ya no van a pagar contribuciones, por lo menos los mayores de 65 años, por su primera vivienda, y la justicia que hay detrás de esa idea. O sea, podríamos haber sacado lustre de lo que se aprobó con mucha fuerza. Pero justo en la semana en que esto se aprobó, estábamos enfrascados en otras discusiones. Entonces yo vengo a la radio, aquí vengo al programa El Checho Iranes, y quiero generar un cambio cultural a partir de lo que estamos empujando todos. Pero la pregunta es, ¿qué opina el diputado X que está proponiendo no sé qué, o el diputado Y? Y entonces queda trunco el proceso completo, que no es solamente aprobar leyes, sino que además que transmitir lo que significa, lo que vamos a lograr, ponerle épica, contar una historia. Y entonces terminamos hablando en la reforma de reconstrucción de si el PDG nos va a dar o no los votos y los pañales, de si en el Senado la senadora Kaiser va a votar a favor o en contra, o los senadores UDI, del informe, y no hablamos nada de fondo porque hay mucho ruido en el ambiente. Pero entonces, sí, por favor, dale. Pero insisto, es legítimo. Nosotros mismos hemos propuesto al menos 3 veces en la UDI privatizar Codelco, pero no lo estamos haciendo ahora. Y respecto al tema de escucha a su corazón, si bien esa medida en particular me parece que no genera efecto, nosotros sí somos un partido pro vida que hemos impulsado iniciativas pro vida. Solo que hoy día, al menos en el primer año, estamos concentrados en sacar los proyectos más urgentes que son los de reconstrucción, porque es un tema económico, y ahora los de seguridad. Sí, pero para seguir avanzando, Pierre, hazte cargo de esto y después Agustín. En lo que estaba diciendo Guillermo, yo creo que el trabajo comunicacional no puede ser solamente en el hecho de celebrar, y ayer me pasó Agustín estaba conmigo en la Comisión de Hacienda y la presidenta del Banco Central estaba explicándonos, voy a lo comunicacional, Sí. estaba explicándonos y de repente dice algo así como, si bien son medidas que pueden ser deseables o atendibles, medidas que eran malas, el fin del anatocismo. O sea, yo creo que
lo que nos diferencia, y esto lo digo en el ánimo de que todos rememos al final para el mismo lado, y es un cambio que a nosotros nos gustaría generar, porque creo que nos hace falta como sector, es no seguir escondiendo la verdad permanentemente. ¿En qué sentido? Cuando tratamos de suavizar los discursos y decir que si bien puede sonar atendible, no. El interés sobre interés, anatocismo, eliminarlo es malo en cualquier circunstancia. Obvio que sí. No podemos meterle el soft Totalmente de acuerdo. a la línea. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que nosotros de repente comunicacionalmente estamos permanentes. Cuando nosotros hablamos de contribuciones, que podemos estar en distintos puntos. Ustedes tenían en la campaña 65 años, ustedes tenían todas las primeras viviendas, nosotros teníamos completa. Pero en lo que tenemos que hablar siempre, Guillermo, Catherine y con Agustín estamos de acuerdo en esto, es por qué la contribución es un impuesto injusto. ¿Por qué tú pagas contribuciones por un ahorro que es tu casa donde tú vives, que de partida es a la construcción, ni siquiera es al terreno? Porque si una señora le pone paneles solares le van a subir las contribuciones, no tiene ningún sentido. ¿Por qué es un impuesto injusto? Porque es un impuesto al ahorro. Porque es un impuesto incluso a la responsabilidad. Porque no estamos de acuerdo con el impuesto al patrimonio. Señores, Está claro. Exactamente. Pero como queremos ir, queda claro el punto. No sé si tú quieres agregar No, algo. sí, mira, con respecto a a ver, esto. siempre van a haber digamos, opiniones respecto a este tema, pero yo desdramatizaría un poco el tema. Yo creo que el hecho de que el Partido Republicano, por así decirlo, sea el corazón del gobierno, como dijo el presidente de la República, eso no significa que por ese solo hecho los principios y las convicciones del Partido Republicano quedaron en la puerta de la moneda y después no se habla más. Nosotros tenemos una formación de cuadro, una función distinta que la que tiene el gobierno. Ahora, yo insisto, esto no significa que nosotros vamos a distraer o vamos a dejar o le vamos a obligar al gobierno a que se dedique solamente a lo nuestro. Cuando hablamos del tema de la privatización de Codelco, que a lo mejor incluso el propio presidente del partido después rectificó porque al final era incorporación más de capitales privados, porque todo el mundo sabe que es posible, digamos, privatizarlo. ¿Ya? Nosotros lo que queremos establecer acá es algo que es bastante claro, ¿no? Es que es imposible. Hay que ir de a poco. Sí, tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar a ese punto tal vez en algún minuto, ya Sí. para que no sea titular esto el día de mañana. Pero lo que quiero plantear es lo siguiente. Hoy día Chile está en una encrucijada de los mismos temas que estábamos hablando antes, porque Guillermo, estábamos hablando de que si vamos a tener empresas públicas que le hagan un cheque a los chilenos, o son los chilenos los que le hacen un cheque a la empresa pública para que exista. Por supuesto. Y eso lo tenemos que ver en Codelco, lo tenemos que ver en Correo, TVN. lo tenemos que ver en TVN. Nosotros no estaba en la Comisión de Hacienda, pero estábamos en la Comisión de Hacienda cuando hablamos de ponerle 30.000 millones de pesos a TVN. Oye, la televisión pública ya está bien. ¿El Chavo? ¿Eso es la televisión pública chilena? Entonces, tenemos que nosotros también poner algunos puntos para decir, oiga, ojo, acá hay ministros de este gobierno que también van a ir a pedir plata para hacer el presupuesto. Independientemente que sean de nuestro gobierno, queremos que se hagan estas preguntas, porque son las preguntas que nuestro sector completo tomó en consideración para elegir a este presidente y a este gobierno. Ahora, yo Pero quiero quiero hacer un solo comentario dale. muy chico y final. Agustín, tú dices, nosotros no podemos dejar nuestras convicciones en las puertas de la moneda. Se supone que los valores y principios del Partido Republicano, que son parecidos a los de todos los que estamos en esta mesa, están dentro de la moneda. Si el asunto es un tema de prioridades, no hay tiempo para hacerlo todo. ¿Qué vamos a priorizar? Yo soy de la idea de que si no hubiese habido ruido y hubiésemos podido hablar todos juntos de las bondades del proyecto de reconstrucción, el presidente Casta habría subido las encuestas. Sin embargo, en las semanas de la aprobación del proyecto bajó 5 puntos. Suscribo. Y eso genera un pasivo que vamos a tener que arrastrar todos de aquí en adelante porque nos perdimos una oportunidad. Entonces, al final, yo estoy hablando de algo que es práctico, no es romántico, no es que no compartamos el tema de fondo, sino que si nosotros somos capaces todos de ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades y empujar el mismo carro, lo que ocurriría ahora es que el presidente Kast tendría 6, 7, 8 puntos más de los que tiene, claro, ahí porque habría tenemos- subido 13 en vez de Ahora, bajar yo- 6. Perdón, ahí tenemos que ponernos de acuerdo bien si también es necesario pedirle al gobierno que ponga un vocero. O si es necesario otro Cada uno tiene tipo- que hacer su parte. Claro. El gobierno tendrá que analizar Ya, el por tema eso, vocero, es que- pero los es que partidos... yo no, quiero no, llegar no, ahí, es que lo que voy, Guillermo, es que muchas veces nosotros también vemos que hay ciertos cuestionamientos que se hacen también al gobierno respecto de cómo está su estructura y todo, que nosotros nos ahorramos esa parte, digamos. Ya, pero Ya, déjame pero- ser pero- carbonero, pero- déjame ser señores, aquí le voy a carbonero. parar un poquito. Yo quiero Quiero hacer una ser pregunta a carbonero. Katy. A ver, queda claro la postura de cada uno con respecto a la coalición, no coalición, y cómo actuar, y en qué tener que transar. Pero la pregunta
al final del día, cuando ocurren estos temas y la gente percibe diferencia, ¿de quién es la responsabilidad, literal, de ordenar el sector? ¿Es del presidente Kast? ¿Es del ministro del Interior? ¿De quién es esa responsabilidad final? Mira, qué buena pregunta, y a propósito de lo que acaba de decir también Agustín. Yo creo que aquí estamos, como conversamos en un principio, varios partidos que no somos coalición, pero que estamos sumamente unidos en que al gobierno le vaya bien y que a Chile le vaya bien también como consecuencia de eso. Entonces, como ocurre eso, hay un proceso de ajuste, ¿no? Y obviamente es bien legítimo plantearle al gobierno, porque para mí es el gobierno el que debe articular esto, plantearle al gobierno las oportunidades de mejora. De hecho, fue precisamente el presidente del Partido Republicano quien lo hizo con más fuerza respecto a la necesidad de mejorar la coordinación en el segundo piso, incluso reforzando él la figura del ministro del Interior como quien debe ser el coordinador político. Yo creo, aquí voy a hablar desde RN, nosotros le presentamos al presidente en una comida que tuvimos en Cerro Castillo una propuesta de medidas que podían servir para ayudarnos a coordinar entre todos a los partidos y la relación política. Y la verdad es que yo creo que esto ha ido de menos a más. Esa es mi opinión. O sea, hoy día existe, podemos ver al presidente teniendo reunión con los presidentes de partidos. Tenemos el comité político ampliado, hay reuniones con los jefes de bancada de forma hoy día más permanente. Yo creo que se ve un avance en ese sentido y está bien, porque tampoco uno puede exigir tanto y tanta rapidez y tanta fluidez, porque sabemos que somos un 58%, por decirlo de alguna manera. Hay algunos que serán parte de ese 58 que no se sientan representados por nosotros, pero sabemos que hay distintas miradas, pero un objetivo común, y ese es el gobierno. Perfecto. Y ahí, Guillermo, después cada uno. El gobierno tiene que coordinar. Dentro de esa coordinación y el rol del ministro del Interior también, y algunos dicen hay que bajar los decibeles en el segundo piso, tiene que ver también, para poder ordenar esto, que se requiere una vocería distinta, o al menos una figura adicional. No un ministerio, puede estar en el momento. O la forma como se ordenó la vocería permite mandar un solo mensaje hacia afuera y ordenar. A ver, es que yo creo que el tema de la vocería es rascar donde no pica. De partida, el presidente Kast hizo una promesa, que va a reducir el número de ministerios. Y dentro de los ministerios que él mencionó durante la campaña, que van a desaparecer, está la CGGO, la vocería. ¿Okay? Entonces, yo estoy de acuerdo con esa medida. Yo esa es una medida que aplaudo. Yo lo dije todos los años en el presupuesto. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a no tener un ministro vocero. Y evidentemente cuando hay cambio, hay un periodo de ajuste en el que se pueden cometer errores, pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que hoy día tenemos una especie de carrera entre los partidos que están apoyando al gobierno por diferenciarse los unos de los otros. No voy a decir quién es más de derecha, más de centro, lo dejo así, diferenciarse. Y a mí me parece que eso es legítimo y que los partidos tienen todo el derecho de hacerlo, pero yo creo que no es insensato pedir que eso se empiece a hacer a partir del próximo año. Porque ¿sabes qué? Quedan 2 años para la próxima elección. La diferenciación hoy día no produce efectos electorales, lo que produce es simplemente desorden en el gobierno. En el único año, esto está demostrado por la historia, en el único año que el gobierno va a poder sacar cosas importantes del Congreso. Entonces, ese es el sentido de responsabilidad al que estaba haciendo una llamada. ¿Sí? Al final es eso. ¿Cómo lo ves tú? Sí, 2 cosas. Yo creo que con el tema vocería, nosotros somos claramente los que más queríamos disminuir el ministerio, y siempre hemos dicho, pero la vocería, que no es un ministerio, es importante que haya una persona diga, que sea una persona identificable, no un ministro, nunca un ministro, no es necesario que sea un ministro, pero una persona identificable que lleve las comunicaciones del gobierno de forma, porque hoy día tenemos un departamento comunicacional que funciona en el segundo piso de la moneda, pero que no tiene nadie que transmita desde esa oficina. Un ministro del Interior no puede ser vocero, porque el ministro del Interior es el coordinador político de todos los ministerios, que es fundamental. Hoy día, y con mucho respeto al Pepe García, que me cae muy bien, pero hoy día tenemos un problema más grande, creo, en cómo está estructurado, porque uno de repente no sabe con quién hablar. ¿Cuándo va a pedir una urgencia?
hablo con García, hablo con Alvarado, porque Alvarado no debería estar todos los días en la Cámara. Y está todos los días en la Cámara. No sé si me entendí. Es raro cómo está funcionando en ese sistema del gobierno. Como que ya han pasado los suficientes meses como para que estén organizados. Por eso creo que tener una vocería automática, y mira lo que voy a decir, tener una vocería automáticamente organizaría esto. Porque Alvarado muchas veces está en el Congreso por si hay que decir algo. ¿Me entendí o no? Ahora, el tema de no empujar temas propios también es importante, y lo digo con mucho respeto porque yo sé que el ánimo no es polemizar, pero le voy a meter un poquito de carbón. Dígalo. Las bancadas también, si están participando en un gobierno, tienen que estar ordenadas con el gobierno. Pero hoy día se ha visto, lamentablemente, muchas veces en que las bancadas de los partidos que participan en el gobierno, por el hecho de tratar de diferenciarse ellos mismos de la figura del gobierno y seguir teniendo las identidades tanto de RN, no voy a decir ninguno de los epítetos que se dicen, tanto de RN como de la UDI o Evópoli, digamos. Sigue. ¿Se entiende, no? Tratan de diferenciarse a través de su jefe de bancada y de repente tenemos... ¿Pero tienes algún ejemplo en mente? Porque a mí no se me ocurren diferenciaciones en votaciones, que es finalmente lo que importa en la Cámara. O sea, yo creo que en la diferencia... comisiones sí. En comisiones sí, porque tú sabes, Guillermo, que llevas bastantes años en el Congreso, que es importante la actitud de los representantes de cada partido, especialmente cuando son gobiernos en las comisiones. Entonces, de repente lleváis las banderas a las comisiones y de repente no avanzamos lo rápido que deberíamos avanzar en ciertos temas por una resistencia interna de diferenciarse. No es una crítica, es una oportunidad de mejora. Mírenlo así. Oye, porque pero todos queremos que avancemos más rápido. Cortito, hablando de oportunidades de mejora, ¿tú no crees? Porque es bien difícil estar en esta parada de queremos avanzar, pero al mismo tiempo yo creo que ustedes tienen esta oportunidad de mejora. O sea, ¿se está o no se está? Entonces, espérame, Pierre. Lo que te quiero decir es, tú estás diciendo organícense, coordínense, ordénense. Yo miro a las bancadas, pero perdón, es el Partido Nacional Libertario el que ha presentado los proyectos que han generado que el gobierno salga de la agenda. Entonces, finalmente, Katy, yo me quedo con lo que dice Guillermo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero por eso Que cuando es nosotros se nos votación. ofreció ser parte de este gobierno, nosotros No, está presentamos... perfecto, pero entonces no mire la paja en el ojo ajeno. que lo pues. estoy mirando, porque yo los estoy escuchando decir que el Partido Republicano no puede impulsar proyectos para no distraer la agenda. No, dijimos que es legítimo, pero que hay que aprovechar, Hay que aprovechar la los momentos. oportunidad. Perfecto, pero también hay que aprovechar la oportunidad de no atrasar la agenda cuando se está discutiendo. Y cuando se presenta el escucha es tu muy- corazón, es no mu- se pero es atrasa que la es mu- agenda. Pero es que es muy distinto, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros no somos parte del gobierno. Es que ahí ¿Por no, qué? po. Porque nosotros... No, nunca. Nosotros no somos parte del gobierno. Yo no sé cómo decirlo más claro porque lo hemos dicho desde el Ya, día uno. quedó muy claro y yo creo No que somos ahora parte yo creo del que gobierno. Cuando hablas del perdón, gobierno dices tenemos un problema. Exacto, Oye, es que eso hablas fue, en ahí me primera Porque confundí. hablo de Sí, sector. perdón, Está bien. yo quiero ¿Entendido, preguntar- no? Ahora, Sí. perdón, señores, yo quiero preguntarle a Agustín Ahí me confundí y al yo, resto, por pero tanto, tenemos, que quiero aclarar las vamos. posiciones. Yo quiero preguntar lo siguiente. A ver, se ha dicho con mucha claridad que el éxito de este gobierno, ¿no es cierto?, es traspasarle el mando a alguien del mismo sector. Entonces, ¿qué punto está el Partido Republicano dispuesto a ceder y las bancadas para no distraer al gobierno y que le vaya bien los temas principales de forma tal de que venga alguien del mismo sector? O sea, y por tanto, en ese mismo contexto también si hay disposición a buscar una coalición más adelante para que ocurra lo que todos dicen que sería el éxito del gobierno. Agustín. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que más que enamorarnos de instrumentos y cosas de ese tipo, yo creo que nos enamoramos mucho de los objetivos. Nosotros queremos que a este país le vaya bien y sacar adelante los temas de empleo, seguridad. Yo en alguna ocasión conversé con el presidente cuando era candidato y yo le dije muchas veces, mira, si vieras lo que sufre la gente en un barrio porque tiene un narcotraficante en la esquina y todos saben dónde vive, que es el compadre que tiene tomado toda su casa y no pasa nada, además le dicen los carabineros, todo el mundo sabe desde el alcalde hasta el último carabinero de la comisaría saben dónde vende la droga y no le pasa nada. Cuando tú logres que llegue el GOP y lo saque a patadas y la gente sepa que puede estar tranquila, vamos a haber logrado y vamos a haber hecho un cambio por este país. Obviamente, nosotros nos jugamos por mucho tiempo, que muchos de nosotros cambiamos nuestra vida por seguir este liderazgo. Evidentemente, que hoy día tenemos una oportunidad y lo comparto con lo que dice Guillermo. Y naturalmente, yo lo digo al tiro, hoy día, 4 años antes, que no jamás sería
algo querido por el Partido Republicano, que una persona de izquierda u otro le entregáramos la banda presidencial o haríamos algo para no apoyar a alguien del sector. Y lo dijimos en su minuto. Si pasaba Elin Matei, si pasaba Johannes Kaiser, el presidente Kast, en esa época candidato, dijo yo voy a apoyar inmediatamente, y lo dijimos al tiro. Y todos nos íbamos a cuadrar. Y agradecemos de verdad que también Renovación Nacional, la UI hayan hecho lo mismo, el Partido Nacional Libertario también lo mismo. Entonces, hoy día yo creo que estamos con ese compromiso férreo, claro, pero yo voy a insistir en una cosa. Yo creo que hoy día, no quiero dramatizar, lo dije al principio, Guillermo tiene razón, 95% de coincidencias prácticamente en todas las votaciones o más. Hay una coordinación total en muchísimos temas. Entonces, yo creo que en estos debates que son muy, muy especiales, tratan solamente de buscar la diferencia que tenemos en circunstancias que el mismo ambiente que tú ves acá es el ambiente con el que trabajamos nosotros en la Cámara. El mismo ambiente que tú ves acá es cuando nos ponemos de acuerdo cómo votamos. Y las diferencias, en verdad, hoy día yo creo que son de énfasis, son de matices en distintos puntos, pero en definitiva yo creo que no hay nadie que no vea a Francisco Undurraga, con quien tuve muchas diferencias cuando era diputado, que es para mí mi ministro de Cultura. José García es mi ministro secretario general de la Presidencia y Claudio Alvarado es nuestro Entonces, ministro. Catherine y después Guillermo, estas diferencias que son menores en lo sustancial, ¿están de acuerdo? Pueden poner en riesgo, ¿no es cierto?, otros temas de agenda a que al gobierno no logre esos resultados o se perciban con fuerza, ¿no? Lo que hemos hablado, empleo, crecimiento, sí. Y por lo tanto poner en riesgo el futuro. ¿Pueden o realmente estamos exagerando el tema? Yo creo que es demasiado importante que nosotros no perdamos la oportunidad, sobre todo ahora que tenemos tantas posibilidades de hacerlo, de sacar lo que es fundamental. Y creo que no solo sacarlo adelante, sino también comunicarlo, que la gente lo entienda, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero lamentablemente de la mega reforma uno escucha mucho lo que logró instalar la izquierda, digamos que es esta reforma para los ricos, no sé cómo... Y no súper ricos. Para los súper ricos, porque ya Súper los ricos, ricos. ya después súper ricos, pero en el fondo no hemos sido capaces nosotros de transmitir algo tan importante como la eliminación de la contribución de la primera vivienda para los mayores de 65 años, que si bien todos podemos querer avanzar mucho más en eso, es un paso muy importante. ¿Y por qué? Porque perdemos esa oportunidad. Y yo creo que eso, Pablo, sí es complejo. Yo no tengo duda de que nosotros en el futuro, y esto lo planteó el presidente en su minuto también, seamos capaces de tener pacto de gobierno, incluso, ¿por qué no?, en el futuro pactos electorales. Yo creo que eso sí, para cuidar la responsabilidad de todo lo que hay que hacer y de la defensa de nuestras ideas en el sector. Pero sí creo que no nos podemos farrear la oportunidad de no contar lo que estamos haciendo y de no sacarlo adelante, porque finalmente tenemos un riesgo electoral. Ahí voy con lo que decía Agustín, es fundamental que la bandera de la comunicación salga desde el gobierno. Ya, pero mira, y hoy día es súper Quedan importante 2 minutos, que salga del gobierno, porque nosotros podemos, como Partido Nacional Libertario, hablar de los temas, pero siempre le vamos a poner la pizca al Partido Nacional Libertario. Pero la comunicación del gobierno tiene que ser la comunicación De la coalición de gobierno. Del conglomerado, Ya. digámoslo, porque no es coalición. Ya, ok. Del conglomerado tiene que ser más unísona. ¿Te pero incluyes mira, cuando ya, hablas de conglomerado? De hecho dije, nosotros le ponemos nuestra sal, pero la comunicación de ustedes tiene que ya. ser más... No, era para A ver, entender Pero eso. mira, Guillermo. esta semana el presidente Kast Que al en final cadena vamos a llegar a lo nacional mismo. anunció entre urgencias de proyectos que ya están y proyectos nuevos unos 20 o 25 proyectos en materia de seguridad. ¿Cómo me imagino yo que debiera darse esto? Que todos nosotros solo hablemos de seguridad. Exactamente. Porque si solo hablamos de seguridad, la discusión va a ser sobre seguridad y los chilenos van a poder ver de manera clara quién es quién. Y cuando nosotros aprobemos los estados de excepción en barrios, que es una de las propuestas más atrevidas, en que vaya a tener carabineros y militares en un barrio conflictivo tomado por el narco y va a haber una verdadera guerra, eso es lo que va a pasar en la práctica, nosotros vamos a votar todo a favor. Pero espérate. ¿Estamos de La acuerdo con izquierda- eso? ¿No? pero- Aquí que- no, sigamos No, de acuerdo. pero- Espérate, la izquierda es que- va, es que no queda espérame, más. va a votar todo a favor y la izquierda va a votar en contra. Y los chilenos, que el 70% va a estar a favor de esa medida, van a poder ver quién es quién. Pero para poder lograr ese efecto, perdón por la palabra que voy a usar, pero para destruir comunicacionalmente a la izquierda y hacerla retroceder, tenemos que estar todos hablando del mismo tema. Pero- Porque si cada partido Ya, empieza a a ver, poner otros sí. temas sobre Señora, la mesa, es que me queda un vamos a minuto, perder así la que tengo que oportunidad. pasar. ¿Están de acuerdo ustedes con Yo eso? estoy completamente Sí, de yo acuerdo, estoy de acuerdo. entonces encuentro que lo de la ley Karin hoy día, por ejemplo, desvía la agenda de
todas las medidas que presentó el presidente muy Kast, cortito. Estamos que muy de son acuerdo. extraordinarias. Nosotros somos muy pro seguridad, muy pro, pero nosotros necesitamos atacar algo antes de toda la agenda de seguridad del gobierno. Y es cómo vamos a hacer, si vamos a hacer ese tipo de acciones, cómo vamos a asegurar que nuestras policías y nuestros militares no terminen presos por mandar a hacer lo que nosotros como Estado lo estamos mandando a hacer. Bueno, la agenda, dentro la de agenda eso le lleva viene- esa solución. La Sí, agenda la le lleva agenda esa la solución. Sí, nosotros tiene también eso. vamos a Está andar- dentro Y- está Agustín, dentro a ver, del bueno, programa. yo quiero decirle- Oye, quedan 30 segundos. No, para la Agustín. tranquilidad también de nuestro sector. Me gusta la legítima diferencia. No, para la tranquilidad de ordenarlo. nuestro sector, yo quiero decir que todos los diputados republicanos nos Muy buena activamos la en agenda. este tema. Exacto. O sea, nosotros estamos absolutamente, durante toda esta semana nos hemos dedicado a hablar esto y yo, por lo menos de la parte económica, ya listo, tomo distancia, vuelvo a los cuarteles de invierno y asumen este tema los que están en seguridad con mucha fuerza. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. O sea, no hay que distraer nada de lo que significa la seguridad. 100%. Ok, yo creo que han quedado claras las posiciones, así que nos vamos a una pausa y ya volvemos a nuestro último bloque con diálogos distintos. Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet. Estamos de vuelta a nuestro último bloque con diálogos distintos, cerrando esta conversación propositiva, también con las legítimas diferencias sobre el estado actual de los distintos partidos, centro-derecha, derecha, que apoyan al gobierno del presidente Kast y también sus miradas con respecto a la agenda, en qué diferenciarse, en qué no, y la proyección futura de cómo tener un segundo gobierno de derecha. Y para eso me acompañan Guillermo Ramírez, diputado del presidente de la UDI, Agustín Romero, diputado del Partido Republicano, Catherine Martorell, secretaria general de Renovación Nacional, y Pierre Caldesi, diputado del Partido Nacional Libertario. Y para finalizar, la pregunta pronto paga, 1 minuto por un reloj de arena, para que cada uno haga su reflexión de, bueno, a la luz de estas diferencias, pero entendiendo que son todos del mismo sector y en grandes líneas, ¿cómo ven la posibilidad de proyectarse? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta desde su perspectiva para poder proyectarse y pensar en que la eventualidad de un futuro gobierno del mismo sector? Vamos a partir ahora con el partido que no pertenece. distinto, que no pertenece, pero que sí quiere ser también. Yo creo que la receta hoy día está dada y es una receta que cuando enfrentemos las próximas elecciones y el próximo gobierno lo hagamos en unidad. Hoy día tenemos la experiencia, sabemos que es importante que las ideas con los matices que las podamos tener son ideas que van para la misma dirección. Por eso a nosotros es muy difícil para nosotros ir en contra de los proyectos porque son lo que queremos. Los queremos con otro nivel de intensidad, pero es lo que queremos todos y todos vamos para el mismo lado. Pero lo que sí tenemos que entender que hoy día la amenaza es grande y si volvemos a ir a una primera vuelta con 3 o 4 candidatos, vamos a tener un problema porque no vamos a poder tener la suerte que tuvimos esta vez, que por poco perdimos la oportunidad de como sector tener un representante y se nos podría haber metido la extrema izquierda y hoy día estar gobernado por el Partido Comunista, que yo creo que nadie acá le gustaría que eso pasara. Muchas gracias, Pierre. Muy claro tu minuto. Diputado Agustín Romero, tu minuto. No, yo creo que hay que, en este año de que nos queda, porque no nos queda mucho tiempo para sacar los proyectos que son más importantes en materia económica, en materia de seguridad. La agenda de seguridad del gobierno yo la celebro. O sea, vienen cosas aparte de lo que dice el estado de excepción por barrio, viene un tema de los delitos de pertenencia que son fundamentales, lo que ha permitido a El Salvador, por ejemplo, poder perseguir a todas esas maras horrorosas que tenían diezmado a su pueblo con terrorismo y con crimen organizado. Por lo tanto, lo que se viene ahora es un año muy intenso y en eso tenemos que estar súper, hiper coordinados, trabajando juntos, pero yo voy a decir que tampoco eso significa que vamos a abandonar nuestros valores, nuestras convicciones, no vamos a abandonar a la gente que votó por nosotros, pero sí, obviamente, el énfasis nuestro va a ser siempre sacar adelante las urgencias sociales que le interesan al país. Muchas gracias, diputado Agustín Romero, Catherine Martorell, secretaria general de Renovación Nacional. Tu reflexión de cómo hay que proyectar esto hacia un futuro gobierno. Yo creo que hay que proyectar como lo hicimos cuando nos enfrentamos al mamarracho constitucional,
Creo que eso fue un momento que nos unió a todos sin ningún tipo de intento de distinción ni de clavar banderas, incluso donde quienes jugaron a veces los roles más preponderantes no fueron las figuras políticas, sino las ciudadanas. Todo, por supuesto, coordinado también desde los partidos políticos. Yo creo que cuando Chile es lo más importante y está primero, es un deber moral ser capaces de ponernos de acuerdo para sacar adelante lo que nuestro país y la gente necesitan. El gobierno anterior dejó a Chile en una situación catastrófica y por eso es nuestro deber sacar adelante las urgencias del gobierno, que como dijo el presidente, son las urgencias de la gente. Muchas gracias, Catherine. Y Guillermo Ramírez, de la UDI, tu mirada hacia adelante para poder proyectar estas ideas. A ver, hoy día nosotros tenemos a la izquierda destruida, en el suelo, dividida, sin propuesta, sin norte. Ojo, ni una sola propuesta a la izquierda en el proyecto de reconstrucción, ni una. 1000 indicaciones para hacer de la tramitación un infierno, según sus propias palabras, pero ni una propuesta. Tenemos una agenda ganadora, que lo que viene ahora son los temas de seguridad, una agenda que la mayoría de los chilenos quiere. Tenemos mayoría en el Senado, tenemos mayoría en la Cámara, tenemos al gobierno, tenemos todo para arrasar con nuestra agenda, que es lo que los chilenos quieren. Y esto no significa en ningún minuto traicionar al propio electorado, porque el electorado de los 4 partidos que estamos acá, lo que quiere es que el gobierno haga los cambios que prometió. Y por eso el hecho de apoyar esta agenda, concentrados en esta agenda, no implica ningún tipo de traición a nadie, sino por el contrario, lo que acaba de decir la Katy es muy cierto. La agenda del gobierno son las prioridades de la gente. Y por eso es que José Antonio Kast ganó la elección. Porque le habló a la gente con estas ideas, con esta agenda, que es lo que los chilenos finalmente era lo que más querían. Guillermo Ramírez, Agustín Romero, Catherine Martorell, Pierre Caldés. Un gusto tenerte por primera vez. Que les quiero agradecer por la sinceridad, por la valentía de expresar sus propuestas, también sus diferencias, y a todos quienes nos escuchan y nos siguen por Radio Agricultura, por YouTube, a través de Agricultura TV. Y también no se olviden de revisar este programa a través de en nuestras redes sociales, con diálogos distintos, en Spotify, Apple Podcast, y contarles que Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD, Telsur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y GoZapping, Canal 166. Además de los canales de Agricultura. Así que muchas gracias a cada uno y a ustedes, como siempre, los espero el próximo domingo en un nuevo programa de Con Diálogos Distintos.